Lección Divina. Hermanos cristovidentes, bienvenidos todos a este programa La Lección Divina. Vamos a hacer toda la Lección Divina en este programa, muy unidos en el Señor, participando con mucha fe, con mucha devoción de esta comunión con la palabra de Dios. La Lección Divina, recordamos que es ese ejercicio que nos permite a nosotros adentrarnos en ese misterio que es la palabra de Dios. La palabra de Dios que es como ese pozo de agua, esa fuente de agua inagotable del cual nosotros todos podemos beber, todos podemos tomar y seguro que de ninguna manera se va a secar, porque siempre surge con más fuerza, con más frescura, con más vitalidad este torrente, esta fuente que es la palabra divina. Por eso estamos aquí unidos con todos ustedes. Quiero enviarles un saludo muy especial a todos los que nos están viendo, que tienen algunas situaciones difíciles por la enfermedad, que están sufriendo por la enfermedad no solamente personal, sino también por la enfermedad de algún ser querido, de algún familiar. Que tengamos en cuenta siempre a los enfermos. Y por eso estamos unidos a la palabra de Dios y estamos unidos al mensaje de Jesucristo, que siempre es un mensaje esperanzador. La Lección Divina nos ayuda a descubrir a nosotros ese mensaje de esperanza, ese mensaje de paz, ese mensaje de reconciliación, que es lo que nosotros tratamos de vivir cada día y que tenemos que tratar de vivir cada día. Aquí estamos nosotros, hermanos cristovidentes, para hacer juntos este ejercicio de la Lección Divina. Recordamos que son 5 los pasos de la Lección Divina, que es la lectura, la meditación, la oración, la contemplación y el compromiso. Son esos 5 pasos que tenemos nosotros en la Lección Divina para desarrollar en estos 2 programas, en el día de hoy, sábado 22 de septiembre, igualmente en el día de mañana, domingo 23 de septiembre. Entonces tenemos esos 5 pasos que podríamos decir son como esas 5 escalones para nosotros poder subir al cielo. Así como lo decían nuestros monjes antiguos, nuestros hombres de Dios, hombres que se dedicaban especialmente a este estudio bíblico, a la oración, a la contemplación. Y ellos veían y tenían la Lección Divina como esa oportunidad, esa bonita oportunidad, porque realmente el que se mete en este misterio y se da cuenta que va viviendo y va haciendo y va asumiendo la Lección Divina en su vida, se siente que va subiendo su vida, su calidad de vida. Hoy día se habla mucho de calidad de vida y la calidad de vida para nosotros nos la dan de cierta manera en la vivencia, la aceptación de la palabra divina, de la palabra de Dios. Por eso esos 5 escalones nos ayudan a subir, a vivir en ese continuo crecimiento, en esa continua altura que podríamos nosotros llegar para poder nosotros descubrir el mensaje de nuestro Señor, el mensaje para nuestra vida. Por eso, aquí estamos. Y por eso también les invito, hermano cristovidente, para que tengamos en cuenta siempre que iniciamos la Lección Divina, iniciar diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Además también iniciamos invocando la presencia de la Santísima Trinidad y vamos a hacer, antes de leer, de iniciar el ejercicio, de iniciar este ejercicio de la Lección Divina, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo. Vamos a invocar al Espíritu Santo y lo vamos a hacer como oración antes de leer la Biblia. Por eso a continuación vamos a tener ahí en pantalla, van a acompañarme y vamos a unirnos a esta oración de invocación al Espíritu Santo. Antes de leer la Biblia, ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don de tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no enfías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bien, hermanos cristovidentes, estamos unidos ya con la presencia del Espíritu Santo. Recordamos que el Espíritu Santo ora por nosotros. Es el Espíritu Santo a través de esta invocación o la oración que nos sepamos, porque este ejercicio no lo estamos haciendo aquí, simplemente nos estamos preparando para hacerlo posteriormente, para tener otro momento en nuestra semana, diario, en fin, para hacerlo, invocar la presencia del Espíritu Santo de acuerdo a la oración que tenemos. Tenemos ahí la secuencia, la invocación al Espíritu Santo, y tenemos muchas oraciones que nos pueden servir y que nos colocan a nosotros en esa preparación, en ese disponer, porque las cosas especiales se preparan. Esas cosas que nosotros queremos hacer de manera muy consciente, de una manera muy especial, muy maravillosa, tratamos de prepararlo de la mejor manera. Y la mejor manera de prepararnos es estando con aquel que nos da la luz, con aquel que nos ilumina, con aquel que nos concede la gracia de saber y de poder nosotros descubrir la verdad de la palabra divina. Entonces, estamos aquí, hermanos cristovidentes, y tomamos entonces, después de haber invocado la oración del Espíritu Santo, tomamos el texto. Y vamos a iniciar con este primer paso de la leche divina. Recordamos que en este día sábado estamos haciendo nosotros, desde aquí del canal, la leche divina con ustedes, con el texto del Evangelio del día domingo, del día de mañana. Iniciamos este programa con la primera parte de la lección, recordamos, con el Evangelio del día de mañana. ¿Cuál es ese Evangelio? Ahora entonces lo vamos a tener en pantalla, que es Marcos capítulo 9, versículos 30 al 37. Marcos 9, capítulo 30 al 37. Entonces, vamos a tomar el texto y vamos a iniciar con este primer ejercicio, que es la lectura. Este primer paso, que es la lectura. Tomar ese primer paso que nos ayuda a nosotros a ir acercándonos, a ir conociéndonos. Vamos preparando el lugar, vamos a disponernos a entrar, y cuando uno entra comienza a conocer, comienza a echar una miradita como alrededor. Cuando uno llega a un lugar donde llega uno por primera vez, o donde uno va de invitado, así uno conozca a las personas y sepa quiénes, siempre uno echa una miradita así como a ver quiénes están. Aquí estamos mirando a ver, y vamos a echar esa miradita a la palabra de Dios. La mirada a la palabra de Dios, con este primer paso que es la lectura. No olvidemos la disposición. La disposición para leer, siempre sabiendo que lo que leemos lo tenemos que comprender. Por eso hay que leer con comprensión. Por eso hay que leer las puntuaciones y hay que tomar cada uno de las puntuaciones que tiene el texto para no pasarnos de pronto del texto. Entonces, tenemos Marcos 9, versículo 30 al 37. Desde allí fueron recorriendo Galilea y no quería que nadie lo supiese. A los discípulos les explicaba: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres que le darán muerte. Después de morir, pasando 3 días, resucitará. Ellos, aunque no entendían el asunto, no se atrevían a hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaún y ya en casa les preguntó de qué hablaban por el camino. Se quedaron callados porque por el camino
habían estado discutiendo quién era el más grande. Se sentó, llamó a los 12 y les dijo: el que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Después llamó a un niño, lo colocó en medio de ellos, lo acarició y les dijo: quien reciba a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe. Quien me recibe a mí, no es a mí a quien recibe, sino al que me envió. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí tenemos el texto, hermano cristovidente, hermana cristovidente. Aquí tenemos el texto con el cual estamos iniciando este primer paso, haciendo esta lección divina, ese ejercicio de la lección divina. Recordemos que siempre es importante en la lectura ir interiorizando, ir dejando entrar en nuestra vida esa palabra divina, esa palabra de Dios. Dejándola entrar para que esa palabra de Dios no se salga, para que quede ahí, para que quede en nuestra conciencia, quede en nuestro corazón, para que inunde nuestro interior. Por eso estamos en esta lectura. Y ahora vamos a hacer un pequeño pare del programa, la lección divina. Continuamos en breve con este primer paso, que es la lectura. Entonces, nos vemos en un momentico, nos vamos con las informaciones de nuestro canal Cristovisión. Ya regresamos con Lección Divina. Seguimos con Lección Divina. Volvemos nuevamente, hermanos cristovientes, aquí con este ejercicio de la lección divina, unidos a la palabra de Dios. Aquí tenemos la Biblia abierta, tenemos la palabra de Dios, tenemos el texto que ya estamos leyendo, que es el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos 30 al 37. Estamos en el primer paso, que es la lectura. Recordamos que este ejercicio es un ejercicio que tenemos que hacer con la mejor disposición. ¿Y cuál es esa mejor disposición? Esa disposición que debemos tener nosotros, hermanos cristovidentes, es la disposición del corazón. Y una disposición del corazón es algo que lleva su tiempo. No podemos correr, necesitamos darnos nuestros tiempos. Por eso, es importante también cuando leas el texto, hacer su silencio y tomar un momentico de silencio para interiorizar. Dentro de ese silencio, volver a leer el texto y volver a hacer el mismo silencio no estaría de más, no estaría de más. Por eso, entonces, vamos a volver a leer el texto, vamos a volverlo a mirar. Evangelio de San Marcos, ahí lo tenemos en pantalla, capítulo 9, versículos 30 al 37. Recordemos que este es el Evangelio de mañana domingo. Tenemos aquí este Evangelio del capítulo 9 de San Marcos, versículos 30 al 37. Ahí lo tenemos. Entonces, vamos a tomar el texto. Desde allí fueron recorriendo Galilea y no quería que nadie lo supiese. A los discípulos les explicaba: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres que le darán muerte. Después de morir, pasando 3 días, resucitará. Ellos, aunque no entendían el asunto, no se atrevían a hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaún y ya en casa les preguntó: ¿de qué hablaban por el camino? Se quedaron callados porque por el camino habían estado discutiendo quién era el más grande. Se sentó, llamó a los 12 y les dijo: el que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Después llamó a un niño, lo colocó en medio de ellos, lo acarició y le dijo: quien reciba a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe. Quien me recibe a mí, no es a mí a quien recibe, sino al que me envió. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos aquí el texto del Evangelio de San Marcos, que tenemos nosotros en las Biblias. Queremos quizás de pronto recordarles a ustedes, hermanos cristovidentes, aquí está el capítulo 9,
si ustedes lo ven, para que ustedes sepan que el número grande, quizás muchos de ustedes saben mucho de la Biblia, pero quizás hay algunos que no. Por eso me parece muy importante señalar capítulo 9 y va al versículo 30, se alcanza a ver un poquitico, siempre es difícil, hasta el 37, que termina aquí, Entonces, ahí tenemos el texto que nosotros podemos tomar. Quizás es bueno tener en cuenta que las traducciones tienen el mismo mensaje, pero a veces las palabras son distintas. Quizás a veces en esa traducción me cambiaron un poco las palabras, en fin. Por ejemplo, aquí habla de grande, en otro dicen el más importante, en fin, pero el mensaje es el mismo. Por eso, si tú tienes otra Biblia y estás leyendo otro texto, no importa, siga ese texto, lea esa lectura. Lo más importante es que tenga señalado cuál es el texto que estamos leyendo. Recordamos que esto es un ejercicio que usted, hermano cristovidente, lo va a realizar también con otro texto, no solamente con el del Evangelio del domingo. En la capilla, en el templo, le van a dar seguro a ustedes una hojita. Esa hojita pues es muy buena y ojalá pues no la boten por ahí, llévenla. Inclusive ahí aparecen los textos de la semana. Tengan ustedes en cuenta que aunque tengamos la hojita, hermano cristovidente, no podemos nosotros dejar de utilizar la Biblia. Por eso también aquí tenemos la Biblia. Por eso no tengo yo ahorita una hojita del día del domingo, sino tengo la Biblia, porque es muy importante confrontar. Y qué bueno que usted cuando tenga la hojita el domingo vaya, mire, tome el texto de la Biblia y haga relación de la lectura con su Biblia. Eso me parece a mí importante, eso me parece a mí que nos va enriqueciendo a nosotros, porque el mensaje, entre más los leamos, más lo vamos asumiendo, más lo vamos dejando entrar a nuestra vida. Por eso hay que saber leer. Decía alguien por ahí que el que lee un libro no vuelve a ser el mismo. Es importante leer, pero sobre todo hay que saber leer. Y si eso lo dice un personaje de cualquier libro, ahora de nuestro libro de vida, de nuestra palabra divina, ¿qué no podríamos decir? Por eso, aquí estamos, y el segundo paso es la meditación. Vamos entonces a este paso de la meditación. Recordamos, hermanos cristovidentes, que el meditar es el confrontar ya esa palabra de Dios que yo he leído, resaltando quizás alguna de las frases que más me haya llamado la atención del texto, subrayándola si tú quieres, si deseas, subrayándola. Y subrayándola, ¿por qué? Porque me parece muy importante. Por ejemplo, tomando alguna frase y confrontándola con mi vida. Ya uno cuando llega al lugar a donde es invitado, mira a la gente, quienes están, y de pronto hay como ciertas personas a las que uno se acerca porque son amigos de confianza, porque son más cercanos. Uno no puede hablar con todo el mundo a la vez, tiene que acercarse a uno, dos o tres. Entonces, aquí tomamos un texto, una frase, y comenzamos a confrontarla con nuestra vida. Por ejemplo, me llama la atención, esta es como para que hagamos el ejercicio y para que tengamos un ejemplo. Me llama la atención la frase del versículo 34, que dice: se quedaron callados porque por el camino habían estado discutiendo quién era el más grande o el más importante. Se quedaron callados. Me llama la atención quizás pues porque a veces uno sabe qué es lo que piensa Jesús, a veces uno sabe qué es lo que Dios, y a veces no le obedece y hace lo contrario y cree como que a Dios le vamos a tapar las cosas o lo vamos a engañar. No se trata de pronto de tener nosotros a un Dios como que nos está a nosotros vigilando, sino a un Dios que está en nuestra vida, que está realmente conociendo nuestros sentimientos, nuestro corazón, que sabe que fallamos, que sabe que tenemos ciertas ambiciones, que no son ambiciones precisamente de vida eterna, sino de vida temporal, de tener ciertas cosas, ciertos prestigios y demás. Por eso se quedaron callados, por eso ninguno
dijo nada. Pensemos, hagamos relación de la frase que tú hayas tomado con nuestra vida, con nuestra realidad, con nuestra situación personal, con nuestra situación familiar. Que meditemos. Recordemos, hermanos estudiantes, yo siempre lo repito, nosotros tenemos nuestra meditación cristiana católica. Es una meditación aterrizada, es una meditación que nos lleva a nosotros a saber que esa palabra de Dios no es algo por allá de las nubes, sino es algo de nuestro mundo, de nuestra cotidianidad. Por eso el meditar es saber que Jesucristo es ayer, hoy y siempre, que Jesucristo nos está hablando a nosotros siempre y que esa palabra es una palabra nueva siempre y siempre tiene algo que decirme a mi vida, en mi situación personal, donde hay veces se trabaja mucho, trabajamos bastante, pero a veces poco trabajamos por ese espíritu, por esa alma, por ese corazón, poco nos dedicamos tiempo a nosotros mismos, poco le dedicamos tiempo también a Dios, poco le dedicamos tiempo también a los hermanos. Por eso hay que saber cuál es el más importante. Y en esa meditación también resaltar a quién realmente, con quién compara o a quién coloca el Señor de ejemplo. No coloca a un personaje importante, ni a un profeta, ni a un sacerdote, ni a nadie, ni a un levita, ni a un fariseo, sino que coloca como ejemplo a los niños. Dice, después estamos en el versículo 36, dice, después llamó a un niño, lo colocó en medio de ellos, lo acarició y le dijo, continúa con el versículo 37, quien reciba a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe. Miren ustedes, hermanos cristovidentes, meditemos esas palabras de Jesús. Jesús, la lógica de Jesús. Esa lógica de un mundo donde a veces queremos anular a la otra persona, queremos ser más que los otros, queremos tener la verdad, queremos tener el poder, queremos ser más simpáticos, queremos ser una mejor cultura, en fin. ¿Cómo el Señor coloca quizás en ese ambiente de Jesús, que era un ambiente un poco bastante, digámoslo así, discriminatorio, discriminaba mucho por la cultura, por la raza, se discriminaba mucho por la condición social, se discriminaba mucho, bueno, eso no es algo solamente del tiempo de Jesús, eso es algo muy nuevo, es algo que también se ve hoy. Se discriminaban a los niños eran considerados casi como nada, no contaban realmente, no contaban. Entonces, meditemos, eso que Jesús me está diciendo a mi vida, el que quiera ser el primero que se haga como uno, el que quiera ser el más grande, el que quiera ser el más importante, que se haga como uno de estos niños. Miren ustedes, hermanos cristovidentes, cómo es la lógica divina, la lógica de construirnos, porque Él sabe que los niños, por una parte, están en esa actitud de saber que necesitan conocer, aprender. El niño que pregunta por qué esto, por qué aquello, porque es que necesita saber. Y no se cree ya que se la sabe toda. A veces uno choca con ciertas de pronto temperamentos de personas que quieren que se la creen saber todas, que creen que ya tienen la Biblia en su cabeza, que ya tienen toda la verdad contenida en su cabeza, en su corazón, que creen que son buenos, que creen que son perfectos, o que son, en fin. Entonces, por eso hay que continuar siempre unidos a la palabra divina, que siempre tiene algo que enseñarnos. Meditemos, aterrizaditos en la realidad, sin irnos a las nubes, aterrizados siempre en la palabra divina. Por eso estamos terminando este programa. No olvidemos que mañana continuamos con las 3 partes de la lección divina, que es la oración, la contemplación y el compromiso. Bueno, hermanos cristovidentes, que Dios me les bendiga y nos vemos entonces mañana en este mismo horario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Lección Divina.